Posgrados de Universidad Mayor presenta. El tema que ha generado más polémica durante esta semana tiene relación con los resultados de la encuesta CACEN, pero es importante entender qué significa ser pobre, quiénes son pobres en nuestro país, cuántos son pobres, cómo se mide la pobreza en Chile. Hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Leonardo Moreno, abogado y director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Estamos como siempre reunidos en nuestra casa, la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago que nos recibe y nos permite instalar nuestra mesa de diálogo para debatir sobre distintas materias y llegar a ustedes a través del Mostrador TV. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, que siempre están interactuando con nosotros y nos envían también sus opiniones frente a los diversos programas. Leonardo Moreno está junto a nosotros. Gracias primero que todo por aceptar la invitación. Encantado. Y por ayudarnos tal vez a entrar en una materia que en los últimos días hemos tenido muy sobre la mesa y desde el tema también de los medios de comunicación ha estado en mucho debate y en mucha discusión, también desde el punto de vista político. A raíz de los resultados de la encuesta CACEN se ha hablado mucho de la pobreza en nuestro país. Venimos hablando, por ejemplo, del salario mínimo las semanas anteriores y la discusión que eso implica para establecer cuándo una persona es pobre o no. Y te quiero preguntar, desde la Fundación, yo sé que ustedes realizan diversos estudios, ya vamos a ahondar en aquellas materias. ¿Cómo se define que una persona es pobre? Desde la Fundación, la verdad es que lo definiríamos de una manera distinta como efectivamente se define para medir la pobreza en Chile, que se mide solo por ingreso. Para nosotros, más que definir personas pobres, lo que definimos es que son personas que están en situación de pobreza. Básicamente porque eso significa que es una condición que puede ser subsanada, variable, o que hay gente que puede caer en pobreza. Por lo tanto, más bien nos referimos a una situación donde... Una persona no es, sino que está. Una persona está. Y esto es muy importante porque en definitiva cuando hablamos de algo situacional, evidentemente puede ser cambiado. Para bien o para mal, digamos, podemos tener personas que estén por sobre una línea determinada o en situación de bienestar adecuado y caer en a la pobreza, o personas que efectivamente pueden dejar la pobreza. Ahí después podemos conversar sobre la vulnerabilidad, que es precisamente esta indefensión que viven muchas personas de caer en pobreza. Pero cuando hablamos de pobreza, desde la Fundación lo que tratamos de decir es que se trata de personas que están sufriendo una serie de carencias, pero no solo de carencias, sino que tienen problemas de exclusión, que están sometidas a una serie de elementos que no les permiten un desarrollo y un bienestar adecuado. Evidentemente que esta es una definición muy amplia y tenemos que entrar ya más en detalle para poder ir viendo cuáles son las áreas del bienestar que son tan importantes para que las personas puedan desarrollarse y no estar en una situación de pobreza. Nosotros básicamente planteamos tres grandes áreas que explican que las familias, personas, comunidades salgan de la pobreza en el largo plazo, digamos que son educación, salud y vivienda, que son tres cuestiones claves para poder salir de la pobreza, pero también otros elementos que son más inmediatos, que tienen que ver con el ingreso, con el trabajo, con la participación social, con el hecho de formar parte de una sociedad de manera adecuada. Entonces, esos serían como los elementos que cuando falla alguno de ellos, las personas caen en una situación de pobreza entendida como algo mucho más completo, mucho más con categorías existenciales diferentes y complementarias al solo tener o no tener algo, que es lo que en definitiva marca la diferencia para decir si alguien está en pobreza o no, de acuerdo a las cifras oficiales. Conversábamos con distintos candidatos y uno dice, bueno, estas cifras que han sido tan discutidas desde el mundo político a veces trivializan un poco la discusión de fondo y uno ve distintos como aprovechamientos de un lado o de otro y se lleva una discusión que está lejos de entender realmente cuál es la manera de resolver el problema de fondo que tiene que ver, me parece, con un asunto de desigualdad. Educación, salud y vivienda, y son tres áreas que en este minuto en nuestro país están bastante conflictuadas. ¿Cuál es tu visión frente a eso, frente a la manera en la que tal vez en un plazo de X tiempo estas cosas podrían resolverse y podamos tener mejores índices? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de todas estas áreas que conforman de alguna manera u otra lo que podríamos denominar una pobreza multidimensional, es decir, que toma diversas dimensiones y que la explican, en el caso de educación, salud y vivienda son precisamente aquellas áreas del bienestar que permiten que las familias, personas y comunidades, y voy a insistir en toda esta entrevista en hablar de individuos, familias y comunidades, no porque sí, sino que porque en definitiva
la mayor parte, sino todas las políticas sociales que tenemos en Chile están dirigidas a individuos y familias, pero se nos ha quedado fuera la comunidad, que conforma precisamente un colectivo que hoy día da mucho que hablar. En definitiva, voy a que tanto la educación, la salud y la vivienda son elementos claves para explicar la salida de la pobreza de manera definitiva. Yo no saco nada con tener un ingreso razonable si es que no, vivo en un barrio segregado, si tengo mala salud, si tengo una educación que no es de calidad y que en definitiva tengo una cobertura que me permita avanzar. Amartya Sen, economista, premio Nobel, que plantea la pobreza y señala la pobreza es un desarrollo muy elemental de las capacidades que tenemos los seres humanos que nos impiden efectivamente tomar decisiones con libertad. Plantea que una frase que es muy bonita, dice: la educación debe sanar y la salud debe educar. En definitiva, tratando como de vincular ambos conceptos, porque son todos elementos que permiten que las capacidades humanas que tenemos las personas puedan desarrollarse. Por ello, entonces, que son estas áreas las que en definitiva creo que están complicando un poco la salida. En la fundación que hemos hecho, hemos planteado que en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo, ingresos, participación, que son las que encontramos que son las claves para poder salir de la pobreza, deben existir umbrales sociales, es decir, umbrales sobre los cuales las personas jamás debieran estar bajo esa situación. ¿Qué significa esto? Significa adoptar por parte del Estado chileno, de los gobiernos que correspondan, ciertos mínimos, pero no mínimos porque sea lo mínimo que podemos hacer, sino que concentrarnos en la esencia de los derechos sociales de las personas. ¿Qué vamos a entender por el derecho a la educación en Chile? ¿Qué vamos a entender por el derecho a la salud en Chile? ¿Qué vamos a entender por el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo? Entonces, esto nos lleva a un ejercicio de poder definir la esencia de ese derecho de acuerdo a las condiciones que tiene el país, al nivel de desarrollo que hemos alcanzado, a los dineros y recursos que tengamos para poder hacer valer precisamente esa esencia que tenemos que definir. Uno podría, por ejemplo, definir la salud como vivir la vida de una manera saludable, lo más larga posible, pero tenemos que definir específicamente de qué vamos a hablar. Entonces, desde la Fundación planteamos y decimos, mira, en el caso de la salud tenemos que distinguir, como lo hace la OMS, entre la salud preventiva, la promocional, la curativa, la de rehabilitación, y en cada uno de esos elementos debemos fijar cuáles son aquellos componentes que van a permitir que esa política en particular tenga una influencia en la vida de esa persona y permita el desarrollo de esas capacidades, permita que actuemos en libertad, pero fundamentalmente permita que se le respete esa esencia del derecho, que es lo que hay que instalar en las políticas sociales en Chile. De esta manera, entonces, se trata de tener una batería de políticas sociales con enfoque de derechos, pero no en términos retóricos, porque nosotros lamentablemente somos dados a la retórica en esto del derecho, sino que decir qué área de la política estamos en condiciones como sociedad de abordar, cómo podemos garantizar efectivamente hacerlo exigible de acuerdo a nuestras condiciones, insisto, de bienestar, porque no se trata de plantear cualquier cosa, sino que aquello que realmente podemos hacer, y en definitiva asegurarle a la población que todos vamos a tener derecho a vivir una experiencia común, que es algo que tú planteaste con el tema de la desigualdad. La desigualdad en Chile hoy día se mide con un parámetro vinculado al ingreso, pero las desigualdades, lamentablemente, las personas que están en pobreza se superponen unas a otras. Son las mismas personas las que tienen mala educación, mala salud, mala vivienda, mal transporte, malos barrios, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, esa superposición de desigualdades es lo que nos complica y lo que nos impide salir de esta situación de pobreza, que la vamos a entender como algo mucho más que simplemente la carencia material de algo específico o una insatisfacción de necesidades básicas, que es como la forma más clásica de definir pobreza. No, aquí estamos tratando de instalar un concepto nuevo que se trata también de necesidades básicas insatisfechas, pero de poder desarrollar capacidades y también el respeto de estos derechos. Pero no de cualquier derecho, sino que de garantizar aquella esencia que como país estamos en condiciones de hacer. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En el caso de salud, Chile ha avanzado mucho en materia curativa. GES, Garantías Explícitas en Salud, el auge, es un ejemplo precisamente de una política con enfoque de derecho donde tenemos claro cuáles son las enfermedades que nos va a cubrir este sistema, quiénes tienen derecho a ello, todos, y diferenciamos quiénes van a tener lo que se denomina una protección financiera, es decir, como no pueden pagar, el Estado se va a hacer cargo de aquello, o si puedo pagarlo, voy a tener que hacer un copago, en fin, pero se establece claramente cómo funciona eso. Eso hoy día no sucede con las otras áreas de la política social. Nosotros tenemos una cobertura educacional, pero no tenemos asegurada la calidad.
no tenemos asegurada en materia de vivienda que vivamos en barrios integrados. Tenemos, por el contrario, lamentablemente, entregado el suelo al mercado, y esto hace que, en definitiva, tengamos situaciones tan dramáticas como que hoy día ricos y pobres simplemente no se encuentran, no tenemos lugares comunes donde desarrollar esta experiencia de ciudadanía. Entonces, precisamente la idea es instalar estos mínimos o estos umbrales en áreas claves de la política que permitan instalar también esta posibilidad de desarrollar capacidades. Diría que eso más o menos es lo que hemos planteado desde la Fundación, lo venimos planteando hace ya, me atrevería a decir, casi 10 años. Nos ha ido bien con algunas propuestas. Yo diría que en materia de infancia, el Chile Crece Contigo, que fue planteado en el gobierno anterior, participamos en esa comisión, se tomó lo que habíamos trabajado, también nos fue bien en el GES. Nosotros en nuestra propuesta del año 99 planteamos precisamente esto, de contar con garantía. Y tiene un resultado concreto que hoy día lo podemos ver precisamente en el PRAO. Yo sé que si esto me lo escuchan decir los directores de la Fundación me van a matar, porque la Fundación siempre ha actuado muy de bajo perfil, digamos, y nuestra idea siempre es poner la mesa para que distintos sectores puedan sentarse y acordar algo. Por eso que tampoco nunca hemos entregado una línea alternativa a la que se entrega oficialmente a la línea de la pobreza, sin perjuicio que hayamos hecho estudios sobre cómo debiera estar hoy día considerar lo que significa considerando esto, la canasta, la línea y qué significa hoy día las relaciones que existen entre alimentos y bienes y servicios, en fin. Pero la idea es poder entregar esto para que la ciudadanía y particularmente el mundo político tome los acuerdos sociales, fiscales, políticos necesarios para que estas políticas se puedan implementar. Para entregar finalmente esas herramientas. Estamos conversando con Leonardo Moreno desde la Fundación para la Superación de la Pobreza. Vamos a hacer un alto, pero regresamos con más. Quedan bastantes temas enganchados a raíz de esto que nos ha servido un poco para entender finalmente que la pobreza es mucho más que solo el tener algunas carencias, en particular en términos de tal vez un sueldo, sino que hay muchísimas más cosas que pueden estar en crisis. Regresamos con más en el segundo bloque de Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque de Mesa de Diálogo, como siempre les agradecemos por acompañarnos, a quienes también nos siguen a través de las redes sociales. Llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Nos acompaña Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y en este primer bloque que recién pasamos logramos entender que la manera de definir la pobreza es mucho más que tener tal vez el acceso al sueldo mínimo o menos que eso, y también entendemos que hay muchas cifras que se manejan y uno dice, bueno, finalmente el decir que alguien, por ejemplo, es desempleado, si tiene trabajo una vez a la semana, entonces ya no es parte de las cifras de desempleo. Y hay muchas cifras así que a uno lo llevan tal vez a tener una percepción engañosa de lo que realmente está ocurriendo. Tú hablabas de la necesidad de políticas sociales o políticas públicas que en el fondo ataquen este problema, entregando herramientas a las personas justamente para superar la pobreza. Y en ese sentido te quiero preguntar cuál es la opinión que tienen ustedes como fundación frente a lo que implica la entrega de bonos, que ha sido algo muy recurrente en este gobierno, pero que es algo que también fue bastante importante en el gobierno anterior. ¿Sirve esto para superar la pobreza más allá de los números, en la realidad de las personas? Bueno, si entendemos la pobreza como algo más allá, ¿no es cierto?, de los ingresos, y entendemos también que no solo se trata de carencia, evidentemente que los bonos quedan bastante cuestionados. Ahora, yo creo que el tema de los bonos, de los subsidios monetarios... Más allá de las cantidades, con la política de... Sí, yo creo que el tema está precisamente en la política de bonos o de subsidios. Uno podría hacer varias distinciones. Los bonos o subsidios no son malos per se, digamos, o en sí mismos, sino que por cierto son muy agradecidos por la ciudadanía. Sin duda, sobre todo en época de elecciones, esto se ocupa habitualmente por todos los gobiernos, digamos. Pero yo creo que el tema de los subsidios hay que distinguir dos cosas. Uno, son los subsidios que normalmente se le entregan a las personas de manera sin condicionalidad alguna y como una ayuda monetaria para que hagan su funcionamiento básico, ¿ya? Es decir, la gente necesita comer, necesita un bono cuando no tiene precisamente los ingresos o la posibilidad de tener ese funcionamiento básico, particularmente alimentario. El problema es que los bonos producen evidentemente una dependencia.
y van quitándole autonomía y libertad a las personas. Por eso que la forma en que se entregue el bono es muy importante. Yo no puedo decir lo mismo respecto al diseño, todavía no se implementa, que tiene el actual ingreso ético familiar que ha lanzado este gobierno, en el cual hay un pilar que tiene que ver con la posibilidad de logros. Y eso plantea, entre otras cosas, por ejemplo, que en el caso de las mujeres que vayan a trabajar se entregaría un bono adicional una vez que se encontrara el trabajo. Evidentemente que el bono puesto así es un bono que podría incluso coadyuvar para que efectivamente más mujeres trabajaran, hubiera segundos perceptores de ingresos. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la educación también. Dice, vamos a premiar a las familias que en el fondo se esfuercen y que sus hijos vayan al colegio. Ahora, siempre hay este problema que yo creo que es fundamental poder monitorear y evaluar respecto al tema de los bonos. En general, y hablo más bien a título personal, porque en la Fundación hay un directorio muy amplio y muy plural, por lo tanto hay gente que tiene ideas diferentes, digamos. Yo diría que uno no es muy partidario del sistema de bonos o subsidios, porque lo mismo que se entrega a través de un subsidio o bono, que tú captas precisamente a través de los impuestos, de los tributos, podría generar políticas que precisamente entregaran herramientas concretas a las personas para que pudieran salir de su situación de pobreza. Hablamos en el bloque anterior de que esto no es solo un problema de necesidades insatisfechas, también es de desarrollo de capacidades y también tiene que ver con el respeto a los derechos. Por lo tanto, la posibilidad concreta de entregar esas herramientas podría alejarnos más o menos de los bonos. Ahora, insisto, creo que en este gran universo de los bonos tenemos que distinguir, porque creo que hay bonos que efectivamente producen dependencia, que son tremendamente negativos, y hay otros que efectivamente podrían servir, podrían ser un acicate, un incentivo para que pudiera precisamente desarrollarse las capacidades o poder ejercer ciertos derechos. Entonces, yo creo que siempre hay que hacer estas distinciones. Estoy hablando en general y creo que tendríamos que entrar a las políticas de bonos a ver qué es lo que hay en esta caja negra, digamos, de respecto al tema de bonos y subsidios. La verdad es que en Chile tenemos muchos subsidios de distintas cuestiones. El segundo problema que se produce con los subsidios es que muchas veces pasa a ser el corazón de la política. Claro. Y en esto quisiera ser muy preciso. Uno puede definir el rol del Estado como un rol subsidiario, no porque entrega subsidios, sino que porque se deja que el mercado primero trate de resolver el problema y después el Estado, ¿no es cierto?, cuando el mercado no es posible. O puede definirlo, como en el caso de los Estados europeos, como un Estado social de derecho, y esto significa que el rol del Estado es mucho más profundo. Respecto al tema de los subsidios, yo creo que hay una pequeña confusión más bien de carácter teórico, pero que tiene efectos prácticos muy concretos. Y voy a lo siguiente. El tema del subsidio ha pasado a ser la base de las políticas que tenemos en el país. Si tú me preguntas, claro, en el caso de las políticas sociales, ¿cuál es la política de vivienda en Chile? La base de esa política es el subsidio. Si tú me preguntas cuál es, por ejemplo, un elemento central del sistema educativo, es el copago o es la subvención. Claro. Entonces, siempre estamos hablando de un aspecto del problema, que es el aspecto de lo que nosotros denominamos la protección financiera que deben tener aquellas personas que no pueden paliar por sí mismos estos gastos, precisamente para tener los bienes y servicios que son necesarios para tener un buen bienestar. Entonces, yo creo que yo distinguiría esto porque el tema de los subsidios nos cubre toda la política. Y no es lo mismo cuando yo coloco el énfasis en el subsidio que estoy entregando a cuando coloco por delante de ese subsidio el derecho. El derecho a la ciudad integrada. Es cuando uno dice, en el fondo, estamos atacando el síntoma y no la raíz de la enfermedad. Es que además yo creo que es mirar y decir, bueno, ¿cuál es el remedio más apropiado? Claro. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Solución para las personas que han perdido la vivienda por el terremoto, un subsidio para que puedan... Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo entonces me aseguro, ¿no es cierto?, como Estado, de crear una ciudad integrada? Una ciudad que efectivamente, porque bueno, estoy en la posibilidad de hacerlo porque hubo un terremoto previamente, de tener una ciudad integrada, barrios que sean mucho más, si tú quieres, justos, iguales en términos de oportunidades, de buenas escuelas, de buena salud, donde efectivamente haya una convivencia más razonable y no tengamos que lamentar situaciones dramáticas como las que plantea constantemente el alcalde de Puente Alto, ¿no es cierto? Como por ejemplo, como el tema de Bajos de Mena, u otras poblaciones donde claramente ahí no se está respetando algo que es esencial en la política de vivienda. ¿No Leonardo, pero te planteo lo siguiente. Quiero hacer esta distinción muy clara entre el tema del subsidio, que ha pasado a ser el corazón de las políticas, a una política mucho más completa que tenga en consideración estos otros elementos. Dentro de estos elementos tú mencionabas, por ejemplo, el que no tengamos estos barrios segregados, ¿no? En resumen.
Y uno dice, frente al ejemplo que tú planteas, que tiene relación con las viviendas que ha sido necesario reconstruir desde cero en la mayoría de los casos en las zonas que fueron afectadas por el terremoto y el tsunami, qué difícil distinguir lo importante de lo urgente. Y uno dice, cuando se habla también de una persona que tiene necesidades que deberían ser satisfechas de manera integral, no solamente el tema de necesito educación, alimentación, salud, sino que también qué bueno sería que pudiera tener acceso a la recreación, áreas de la cultura, que también deberían ser parte de eso. Pero cuando estas primeras están desatendidas, no alcanza para ir al resto porque estas son urgentes. Frente a una situación como la de las viviendas en la situación de terremoto y de tsunami, ¿cómo se distingue entre lograr darle una vivienda rápido, una solución pronta a una persona que lleva bastante tiempo sin ella, y además en ese proceso generar esto otro que parece secundario frente a la urgencia de esa vivienda? Yo creo que aquí hay una dicotomía, ¿no es cierto?, entre lo urgente y lo importante, en circunstancias que estas dos cuestiones pueden ir de la mano. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la planificación o lo que se denomina el diseño de las políticas, ¿ya? Cuando tú tienes un problema como el que señala y que es un tema real en Chile, yo creo que ayer escuchaba a Felipe Kast, que está a cargo de los campamentos, ¿no es cierto?, decir algo que es muy cierto. Él decía, la pobreza es un tema de dignidad también. Y uno de los elementos centrales de la dignidad para poder lograrlo es la participación. Yo no puedo estar más de acuerdo con él. Entonces él decía, el tema de los campamentos, muchas veces nos atrasamos porque estamos consultando y tratando de integrar a las personas para que tomen decisiones que le van a afectar constantemente y por mucho tiempo. No es llegar y sacar a la gente de aquí, ponerla, o sea, hay que ver dónde y en qué condiciones. Bajo el mismo criterio que plantea Felipe Kast, yo diría que esto mismo, llevado a las políticas, uno encuentra la posibilidad real de hacer una intervención de manera mucho más integral. Entonces, y con un resultado a más largo plazo. Es que lo que pasa es que esto de lo urgente y lo importante termina siendo una trampa, porque lo que nos pasó en los 90, yo trabajé en el Ministerio de Vivienda, recuperar la democracia, y claro, teníamos una cantidad de allegados de más de 700.000 personas, digamos, mucho más, digamos. Entonces, claro, teníamos que construir vivienda, pero con todo respeto, digamos, y yo fui parte de eso, metimos las patas porque resolvimos una necesidad inmediata, pero claramente los grados de segregación, insisto, los grados de exclusión social, fíjate que lo más grave, la exclusión social se define más o menos, ¿no es cierto?, como el rompimiento de los lazos que tiene una persona, una familia, con el resto de la sociedad. Tú lo puedes hacer marginando a alguien por el color de su piel, porque la persona viene de un pueblo originario o porque no tiene los recursos suficientes, cuando tratamos mal y lo sabemos perfectamente bien a un migrante. Eso tiene que ver con nuestro comportamiento social. Lo grave es cuando el propio Estado, a través de las políticas sociales que está implementando, está llevando adelante exclusión social. Y eso es lo que, hayamos querido o no, logramos con la política que hicimos de construcción masiva de viviendas, ¿no es cierto?, donde el suelo lo permitía. Está bien, yo reconozco que hay que hacer el mea culpa, hay que asumir que a lo mejor no fuimos lo suficientemente firmes en ese minuto de decir el suelo, más allá del tema del mercado, tenemos que hacernos cargo. Claro, uno requiere consensos políticos y eso es muy complejo. Pero estoy colocando como ejemplo lo que puede suceder con una política estatal que genera exclusión social. Entonces, esto mismo nos puede estar sucediendo en otras áreas y nos sucede en otras áreas de las políticas sociales. Entonces, ojo que insisto, cómo lograr efectivamente atacar de manera integral esto y rescatando lo urgente, pero también lo importante, porque si no después esto nos pasa la cuenta. Yo creo que lo que hoy día tenemos como barrios segregados en las grandes ciudades, fíjate que esto no es solo Santiago. Santiago tenemos la zona poniente, el sector sur, pero cuando tú te vas a Arica, tú sabes perfectamente bien que hay cierto sector, que es el sector norte de Arica, que está segregado. Cuando tú te vas a Iquique, sabes lo que es Alto Hospicio. Cuando tú te vas a Antofagasta, sabes lo que es La Negra y el sector norte de la ciudad. Cuando tú vas a la zona de La Serena, nadie habla de las compañías. ¿Te fijas? O cuando vas a Concepción, nadie habla de Boca Sur. O sea, en cada ciudad de Chile, Puerto Montt, el sector Alerce, en cada ciudad de Chile hemos logrado crear verdaderos bolsones de pobreza. Entonces, ojo, porque lo urgente y lo importante tiene que ir necesariamente de la mano. Tenemos que buscar soluciones que sean integrales. Y por eso insistir que no es baladí cuando uno plantea, o se plantea por muchos, digamos, la necesidad de contar con indicadores multidimensionales que nos estén ayudando a medir, ver qué es la necesidad que tienen las personas, y voy a insistir, familias y comunidades respecto al tema de la pobreza en su conjunto. Distinguir lo importante de lo urgente. Estamos hablando acerca de pobreza, de superación de ella, de segregación, de exclusión social y más. Regresamos en el tercer bloque de nuestra mesa de diálogo conversando con Leonardo Moreno desde la Fundación para la Superación de la Pobreza. Ya regresa Mesa de Diálogo.
Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque de nuestra mesa de diálogo. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos. Es momento de saludar a la Universidad Mayor, quien también está siendo parte de esta mesa de diálogo desde esta segunda temporada. Un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo entonces en Universidad Mayor. Estamos conversando con Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Entendíamos primero que todo qué es lo que significa el término de la pobreza en una explicación mucho más integral de lo que este término implica, y que a lo que quiero ir en este bloque es preguntarte, y te lo planteaba en el corte anterior, nosotros hemos discutido en esta mesa de diálogo sobre distintas materias con expertos de distintas áreas, muchos desde el mundo de la academia, frente al tema del sueldo mínimo, por ejemplo, entre otras áreas. Y generalmente cuando les preguntamos, bueno, si ustedes son los que manejan el tema, si ustedes son los que tienen el expertise frente a esto, y tal vez buenas propuestas de cómo resolver las problemáticas que nos convocan en el fondo, uno dice, ¿son escuchados por quienes toman esas decisiones? ¿Son citados, por ejemplo, al Congreso para hablar al respecto en estas distintas comisiones que se arman y qué sé yo? Y en general nos dicen que no. ¿Ustedes como Fundación para la Superación de la Pobreza son considerados por este gobierno como una de, tal vez, los entes que debería tener una voz importante en esta materia? Sí, yo creo que efectivamente somos considerados. De hecho, parte importante, muy importante del presupuesto de la Fundación es de origen estatal, digamos, es el propio Estado, ¿no es cierto?, quien nos entrega fondos para poder desarrollar particularmente el programa Servicio País, que profesionales jóvenes en comunidades aisladas, trabajando en las áreas de bienestar que estamos comentando. Otra cosa es la incidencia que tengas efectivamente en las políticas. Y ahí, evidentemente, que nuestra incidencia es bastante menor. La verdad es que yo diría que en general, y no solo en este gobierno, en general hemos tratado de incidir fuertemente para que haya una mirada de las políticas sociales con estos umbrales que hemos planteado muchas veces, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y particularmente a quienes ostentan el poder político, que son los que toman las decisiones a partir del aparato del Estado, cualquiera de los poderes. De ellos estamos. Efectivamente, y cualquiera sea el poder a que nos referimos. Pero yo creo que la incidencia es menor. Efectivamente, nosotros sí somos invitados constantemente al Congreso a dar opinión, particularmente en este último tiempo y a partir de la materia que nos son propias, la ficha de protección social, los cambios que hay que hacer, el ingreso ético familiar cuando se estaba aprobando en el Parlamento, la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Siempre somos invitados y yo creo que en definitiva podemos entregar nuestra voz. Distinto cuando se trata de incidir. Y yo creo que en un tema en que nos ha ido muy mal siempre es precisamente el actualizar los instrumentos con los cuales se mide la pobreza en Chile. Nosotros estamos desde el año 98, planteando la necesidad de cambiar la línea de la pobreza. No el instrumento. ¿A propósito de la encuesta CACEN? A propósito de la encuesta CACEN, y podemos ver, si uno registra archivos y cosas desde el año 98 que se nos está contestando que efectivamente se está estudiando, que se ha formado una comisión, y etcétera. Yo creo que en eso no nos ha ido bien. Yo creo que lamentablemente no hemos tenido la capacidad de incidir, a pesar de que las razones y como bien decías, la técnica está a nuestro lado, digamos. Pero bueno, aquí, yo lo he dicho públicamente muchas veces, falta voluntad política. Y ahí caemos a lo mejor en el corazón de tu pregunta, digamos. Sentimos que el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, los temas que conforman este conjunto de temas como la exclusión social, la vulnerabilidad, el problema de bajos capitales, etcétera, no está a la orden del día. No está a la orden del día en términos generales por parte del mundo político. Y aquí evidentemente me refiero a todos los poderes, no necesariamente a uno u a otro, sino que yo sé que se habla y que está en el discurso, en la retórica, pero cuando se trata de avanzar sobre cuestiones innovadoras, yo creo que es más dificultoso. Y en este sentido también creo que esto es un tema pendiente de la sociedad chilena. Nosotros tenemos una sociedad civil chilena muy débil.
la verdad es que si uno la compara con la incidencia que se tiene en los países participación europeos, en en Estados Unidos, sí. en fin, en otros países más desarrollados, incluso en América Latina. Aquí hay cuestiones, hay países que nos pueden dar lecciones gigantescas respecto a la participación y a la incidencia. El caso argentino, el caso brasileño, el caso colombiano, en fin, donde la sociedad civil tiene mucha más fuerza para poder incidir en las políticas públicas y en este caso sociales. No es nuestro caso. Nuestro caso es que, por ejemplo, instituciones como fundaciones, corporaciones, hemos estado hace mucho tiempo luchando por el tema de cómo financiar estas instituciones que son parte de la estructura de oportunidades de un país. La estructura de oportunidades más o menos la componen el Estado, la empresa privada y estas instituciones de la sociedad civil, y me refiero a las que defienden derechos, las que se dedican a cuestiones asistenciales, promocionales, de estudios, etcétera. Es importante fortalecer eso, precisamente para que puedan incidir más. Pero eso significa agregar intereses de otra manera, y ahí yo creo que tenemos una tarea pendiente que estamos ahí esperando, no esperando pasivamente, sino que tratando que efectivamente eso cambie para fortalecer precisamente a los actores sociales. Tú mencionabas al comienzo de tu respuesta esta lucha en el fondo constante en el tiempo desde fines de los 90 de cambiar la línea con la que se mide la pobreza a propósito de la encuesta CACEN. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes frente a los resultados de esa encuesta hoy? Yo distinguiría dos cosas. Siempre es bueno que la pobreza baje, digamos, a cualquiera sea el instrumento que se esté ocupando, y en ese sentido, más allá de cualquier cosa, nadie puede desconocer de que efectivamente la pobreza por ingresos, que es lo que se mide no en la encuesta CACEN, sino que cuando se toman los datos de ingreso y se llevan a ¿no es cierto?, se hace el estudio, por en este caso la Universidad de Chile, la CEPAL, y vemos el tema de la canasta, efectivamente ha disminuido, ¿ya? Pero sigo insistiendo en que eso es una muy buena noticia, que baje. Ha bajado, y cualquiera hubiera sido la línea, ha bajado. Y fundamentalmente ha bajado la extrema pobreza. El tema está en que tenemos que medirnos con el nivel de desarrollo y bienestar que el país, el nivel que hemos alcanzado. Y esto, insisto, no es menor, porque no es que esto sea una discusión académica, no es contar pobres. De lo que se trata es que el indicador que tenemos realmente dé cuenta de cuál es la situación de bienestar de las familias y personas en Chile. De esta manera, entonces, cuando se señala constantemente que no podemos romper la serie, es que no se trata de romper la serie por el hecho de que estemos haciéndola en pesos chilenos y le vayamos aplicando el IPC. Lo que pasa es que el año 88 las familias chilenas consumían cuestiones que hoy día no se consumen. Pero no solo eso, sino que además la proporción que se utilizaba del presupuesto familiar en alimentos y otros bienes y servicios, que equivale hoy día en la línea actual a la mitad. Si tú te fijas, la línea de indigencia son 36.000 pesos y responde a una canasta alimentaria. Y el doble, 72.000, a la de pobreza, que equivale a otra canasta, ¿no es cierto?, o a un porcentaje que serían otros bienes y servicios. Me gasto 36 en alimentos, me gasto otros 36 en otros bienes y servicios como educación, transporte, salud, etc. Por eso que es la mitad. Claro. Esa proporción ya no es tal. En Chile son prácticamente nulas las familias, muy pocas, que hoy día estén gastando la mitad de su presupuesto en alimentos. Yo te pregunto, ¿cuánto gastas efectivamente tu presupuesto en alimentación? No es la mitad. Tú hoy día gastas mucho más en otros bienes y servicios que en alimentación. Por lo tanto, esa proporción es la que también hay que corregir. Surgen nuevos servicios y nuevas necesidades. Pero sobre todo en los últimos 25 años, donde el país se ha desarrollado a la velocidad que se ha desarrollado. Entonces, de lo que se trata es, primero, actualizar la canasta. Tenemos dos encuestas de presupuestos familiares después de del 88, el 96-97, el 2006-2007. Cuando uno hace los ejercicios de colocar, esta es la canasta que se ocupa además para el IPC. Sí. Por lo tanto, si tú la ocupas y miras los satisfactores con los cuales la gente se alimenta, han variado. Evidentemente que esa variación ha traído alzas. No estoy hablando del alza del precio de los alimentos general, sino que alza en el sentido de que el satisfactor es diferente. Por lo tanto, tengo que medirme de acuerdo a esa decisión de consumo, a usar la que se ocupa hoy día, no la que usé el año 88, muy cercana a la crisis del 82. Por lo tanto, tengo que utilizar esta canasta, pero además tengo que relacionarla con los otros bienes y servicios de manera adecuada. Por lo tanto, yo no puedo seguir insistiendo de que 36 y 72, la mitad, el doble, porque sé que efectivamente las familias hoy día gastan menos de su presupuesto general en comer que en otros bienes y servicios como el arriendo o el pago de dividendos, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es tan importante esto porque te situaría la cifra en otra, y eso significaría que tendríamos que focalizar, claro, porque
el PIB de esos años de cerca de $3.000 no tiene nada que ver con un PIB hoy día de $17.222 que tenemos en Chile. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que ponernos en... es como si usáramos en Chile la medición del Banco Mundial que se utiliza para todo el mundo, particularmente para África, que es para las metas del milenio, digamos. Claro, es $1 diario y $2, pero esa meta no nos... Bueno, es PPA, paridad de poder adquisitivo, sí, no es lo mismo, pero aún así es muy blanda esa meta para lo que, o ese indicador para lo que Chile hoy día tiene como nivel de desarrollo. Frente al tema de las cifras, me gusta mucho esta frase que dices, no se trata finalmente de contar pobres. Y siempre recuerdo a la hora de enfrentar cualquier encuesta, cuando nos llega a las manos de la prensa, sea de índices de pobreza, de distintas cosas, que muchas veces las encuestas son muy manejadas y que los números en el fondo pueden ser interpretados de tantas maneras distintas. Y siempre recuerdo aquella frase que dice, finalmente si hay 2 personas con hambre y hay 2 panes, y los 2 se los come una sola persona y no uno cada una, las estadísticas van a decir que fue uno cada una. Claro. Y eso queda establecido de esa manera. Entonces, de repente son cifras que nos llevan a tener una percepción muy errada de cuál es la realidad que estamos viviendo y es algo que nos queda también claro frente a esta última encuesta. Hay voluntad política, por ejemplo, para cambiar aquello, como tú decías anterior, frente al tema de las políticas públicas. ¿Existe voluntad o existe interés en cambiar, por ejemplo, este sistema de medición, considerando que hace tantos años que se viene intentando que esto ocurra? Más que cambiar el sistema de medición de ingresos, que siempre es necesario, porque el ingreso es de alguna manera un indicador sintético de cómo tú estás logrando adquirir bienes y servicios, más bien es actualizar aquello, pero no solo al IPC, sino que, como te digo, a estos patrones que tenemos los chilenos y chilenas, que es totalmente distinto a lo que teníamos en el pasado. Si hay voluntad política, yo siempre me quiero quedar con lo positivo en las declaraciones que ha hecho el ministro Lavín públicamente, el propio presidente de la República, en términos de decir que no solo se va a medir la CACEN todos los años, ¿no es cierto?, vamos a tener encuesta CACEN todos los años, sino que fundamentalmente el hecho de ir cambiando la línea de la pobreza a lo que realmente es. Quiero recordar que aquí hay estudios que se han hecho al respecto, no se está partiendo de cero, han habido comisiones, en fin. Efectivamente, la propia CEPAL está analizando una canasta distinta a la que se ocupa actualmente y esos estudios también están avanzados. Digamos, hay suficientes elementos encima de la mesa para discutir y lograrlo. La voluntad política uno siempre la echa de menos, yo creo que por lo menos las declaraciones están y como hoy día la CACEN se va a medir todos los años, bueno, vamos a tener una posibilidad de ver si efectivamente en un plazo más corto se logró este cambio que se ha prometido o no. Esto es como, alguien me decía hoy día, un periodista me decía, mira, esto es como el viejito pascuero y la Navidad. Se habla del viejito pascuero solo en la Navidad. Claro. Y de la Navidad solo se habla en Navidad. Entonces, esto de la pobreza no vende mucho y solo se habla cuando se entregan las cifras. Bueno, si las cifras se entregan de manera más periódica, tendremos oportunidad de poder seguir, ¿no es cierto? Y no, lamentablemente, cuando estemos en invierno y muera mucha gente de frío o, qué sé yo, el país una vez más muestre su precariedad. Entonces, ojalá que eso sea así y que tengamos resultados concretos a partir de las promesas que se han hecho en estos días, precisamente para poder actualizar la medición. Leonardo, estamos en proceso de campañas electorales. Sí. Municipales, presidenciales. Es momento en el que justamente aparecen muchas promesas. Si desde la Fundación para la Superación de la Pobreza tú pudieras recomendarle a los candidatos tal vez una de las propuestas que ustedes tengan para justamente superar la pobreza en Chile, ¿cuál sería la más importante? Que debería ser parte de cualquier plan de gobierno de un candidato a la presidencia. La mirada de las políticas sociales. Yo quiero insistir en eso, a lo mejor es muy general, pero creo que en la medida en que sigamos colocando el énfasis en cómo voy a financiar la política, cuál es el copago, cuál es el valor del subsidio, y no fijarme en cuál es la esencia de la política en su conjunto, yo creo que vamos a seguir errando el camino. Lo mismo, claro. Vamos a seguir dándonos vueltas sobre lo mismo y vamos a seguir poniéndole el énfasis entonces si tenemos más o menos lucas para poder financiar una política determinada, pero no vamos a lograr desarrollar integralmente esa política. Y yo creo que eso lo tenemos a la vista y por eso que la pobreza y la desigualdad son muy distintas, son cosas diferentes, pero van totalmente tomadas de la mano. Sobre todo cuando son las personas que están en pobreza las que viven constantemente las desigualdades, ¿no es cierto?, que son tantas, no solo la del ingreso. Entonces, yo creo que la mirada que hay que tener en esas políticas sociales, hay que de verdad tener voluntad, y yo voy a ser muy franco, la verdad es que transversalmente uno ve con cierto pesimismo de que estemos mirando que estamos frente a una realidad que no es
completa. Solo miramos el tener, las carencias, pero no miramos otras categorías existenciales que en la Fundación hemos insistido mucho porque es lo que hemos recogido de la propia gente. El ser pobre significa elementos del ser, que hoy día la gente se siente invisibilizada. Tiene que ver con el hacer, con mi trabajo precario, tiene que ver con dónde estoy ubicado, tiene que ver con cómo vas haciendo, cómo vas estando, cómo vas haciendo, no solo con teniendo algunas cuestiones. Entonces, mientras no se tome esa visión más completa, va a ser muy difícil que avancemos. Entonces, si tienes la visión del tener por delante y de la carencia, me voy a fijar fundamentalmente en el tema del subsidio o en el tema de cómo voy a financiar aquella política, pero no en la integridad que requiere la política para sacar de manera definitiva a las personas, familias y comunidades de la pobreza. Leonardo, para terminar, a raíz de algunas polémicas surgidas en un ámbito completamente distinto al que hoy nos convoca, que tiene que ver con el fútbol, uno escucha decir, sobre todo a los periodistas expertos del tema del fútbol. Este tema me mata, digamos. Sí, yo soy fanático del mejor equipo del mundo y sus alrededores. ¿Qué sería? La Universidad de Chile, claro. Ay, qué maravilla. Perfecto. Los expertos en fútbol dicen, y los analistas en el fondo, que una de las herramientas que produce mayor movilidad social en nuestro país es justamente el fútbol. Sí. ¿Crees tú que es tal vez la educación la que produce la movilidad social? Decir que es la educación, y esto nos lo han preguntado otras veces, te invisibiliza la importancia de lo que te dije hace un rato respecto a esta frase de Zen. La educación debe sanar y la salud debe educar en un contexto de igualdad, en un contexto de convivencia razonable, y nuestras ciudades no son espacios de convivencia razonable. Por lo tanto, yo insistiría mucho en plantear que la educación sí, pero no solo la educación. Yo no saco nada con tener una educación de calidad si en el barrio donde vivo, en la tarde o en la noche me van a cogotear, si además con quien estudio tienen el mismo nivel que tiene mi familia o mis amigos, pero no logro esta integración a la sociedad, claro, que tiene que ver efectivamente con la movilidad, cuestión que tampoco medimos. Ayer también en varios debates se planteó este tema. Queremos medir desigualdad, queremos medir pobreza de manera multidimensional, también tenemos que medir la movilidad. Lo del fútbol, fíjate que hicimos un programa una vez sobre el tema del fútbol y lo que significa el deporte en general como movilidad. Pero ¿quiénes son los talentos en el fútbol? Son muy pocos. Sí. Entonces, ojo, porque una vez más volvimos sobre un tema selectivo. Entonces, claro, es verdad, pero el fútbol fantástico para aquellos que efectivamente puedan jugar a la pelota y que jueguen bien, y que uno los aplaude por lo que ellos les sale tan naturalmente bien hacer. La educación efectivamente es un vehículo fundamental de la movilidad, pero no puede ir sola, tiene que ir acompañada de una buena salud, de la posibilidad de barrios amigables donde tengamos buena convivencia. De lo contrario, es muy difícil que efectivamente la educación por sí sola logre sacar a las familias o a las personas de la pobreza. Leonardo, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros. Gracias por compartir con nosotros, por querer también explicarnos mucho más acerca de lo que significa la pobreza en nuestro país y cuáles son las reales herramientas para lograr superarla. Vamos a hacerte entrega de este libro de Juan Forch, escritor chileno, que publica Las dos orillas del alba, uno de los más vendidos, de los más comprados en realidad. Y bueno, está como siempre disponible en Feria Chilena del Libro, que semana a semana nos envía también regalos. Este va para ti, que Muchas lo disfrutes, gracias. Que está acompañando la tradición de lectura en nuestro país por más de 60 años. Y como siempre digo, es rico acompañar buena lectura con algo también bueno para tomar. La Vinoteca, que tiene una amplia selección de vinos y licores, siempre nos envía regalos para nuestros invitados. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Muchísimo éxito en esta lucha que sin duda representa el lograr plantear estos temas y que sean escuchados, y que ojalá exista la voluntad política para que en otra mesa de diálogo podamos estar conversando de cosas aún mejores. Yo creo que todos esperamos exactamente eso. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Chao, chao.